Hola, ¿qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos a este episodio tan especial, nuestro primer episodio. A partir de la fecha de hoy nos encontraremos transmitiendo todos los meses y tal vez un poco más pronto nuestro podcast El verdadero motor de tus sueños por la Universidad de San José. En primer lugar, damos gracias a vos que estás allá detrás de la cámara porque sabemos que sin duda la información que se va a tratar acá va a demostrarte acerca de cómo los estudiantes pueden cumplir sus sueños con la Universidad de San José y sobre todo ver casos reales. Nos acercaremos a personas, a casos de éxito que ya han pasado por nuestras aulas y que definitivamente tienen algo que decir. Para poder comenzar, el día de hoy tendremos a César Palomino. César, en primer lugar, Sí, bienvenido y muchas gracias por estar acá. buenas tardes, Kevin. Muchas gracias por la invitación. En verdad, un privilegio de arrancar, digamos, este podcast, digamos, con ustedes, con mi persona. Y espero que sea para la gloria de Dios y mucha bendición y bien para las personas que lo ven. Muchas gracias, César. En primer lugar, bueno, hemos estado comentando un poco previo a arrancar este podcast, conociéndonos. Sí, Sin claro. embargo, para todas aquellas personas que no te conocen, ¿cómo comenzarías tu historia? ¿Quién es César? Sí, por dar a entender, digamos, básicamente un poco después, digamos, de haber finalizado como el colegio, digamos, hablando específicamente en relación a la posición, digamos, del técnico, digamos, yo me encontraba con una mentalidad, digamos, como que no consideraba el momento como para estudiar, digamos. Yo se me había ido muy bien el colegio, ya tenía un cierto plan de vida, digamos, pero necesariamente como secularmente no tenía como una idea como clara en ese momento. Quería estudiar como teología, no hay como lugares aquí realmente tal vez que considera acreditados y cerca del lugar donde vivía. Y al mismo tiempo, digamos, como que tenía esa vaga idea como de emprender sin realmente saber qué era. Yo tenía apenas como 17, 18 años. Y entonces, digamos, gracias a Dios, mi mamá me dio la recomendación e inclusive hasta el mandato sin pena lo llego a decir, digamos, de inclusive animarme, digamos, a estudiar este técnico de administración para seguir avanzando educativamente, ¿verdad? Mientras al mismo tiempo voy aclarando ese panorama futuro, digamos. Y entonces ahí termino llegando a este técnico. Ahora, bueno, técnico en administración de empresas. Empezaste cuando, 2023. Sí, aproximadamente. Recién te acabas de graduar, ¿cierto? Sí, Centrémonos entonces en tu faceta de estudios. ¿Cómo fue el momento quizá más difícil que viviste antes o durante tus estudios? fue una pregunta muy fuerte, digamos, para empezar. Bueno, resulta más o menos así, digamos. Lo mío fue tal vez la típica combinación, digamos, de trabajo más estudio, pero Claro. están sus peculiaridades, digamos. Yo trabajaba en un aeropuerto aproximadamente una media hora, una hora, digamos, de mi casa. Entonces, digamos, luego resulta, digamos, que yo estoy hallando dos materias del técnico de administración y al mismo tiempo, digamos, me encontré a un instituto de la Biblia que igual a grado universitario está hallando otras dos materias. Entonces, digamos, las dificultades yo la vi en el sentido, digamos, que prácticamente tenía que estar haciendo tareas de camino al bus, cuando llegaba a mi casa en la noche o levantarme de madrugada y realmente toda la presión. Aparte de eso, que yo estaba en una de las posiciones más físicas de un aeropuerto en ese momento a gente rampa, con el bajar el montón de maletas, subir el montón de maletas, con sol, con esto, lo otro, ¿verdad? Y a veces se hacían muchas horas prolongadas. Ese es como particularmente el momento más complicado, sentí yo. Mucho, bueno, lo normal, mucho tiempo se necesita, digamos, para poder sobrellevar esa carga. Bueno, no es ajeno, como tú dices, el modelo que actualmente sucede, sobre todo con muchos de nuestros estudiantes, que es el tema del trabajo y estudio, combinarlos. Sin duda algo bastante complicado y por supuesto las horas que tenías que hacer y demás. ¿Cómo lograste superar ese reto? Sí, yo básicamente, digamos, o sea, intentando, digamos, como centrarme mucho como en la estrategia, primeramente, digamos, gracias a Dios, él es mi confianza, digamos, eso es lo primero que veo muy claro, y luego lo otro, digamos, ya es como mucho de la estrategia, eso de levantarse puntualmente o 4 o 5 de la madrugada para ir adelantando un tanto los trabajos, ¿verdad? Luego en el trayecto de bus, ir adelantando tareas, o sea, estamos hablando de que eran como aproximadamente 4 materias, digamos, o sea, teniendo en cuenta tanto la parte más bíblica como la de la carrera de administración, el trabajo normal, a veces 6, 8 horas o tiempos extras, ¿verdad? Y a veces tener que dormirse muy tarde y demás. Entonces, tal vez sería como por ahí el sentido. Y obviamente también se va a sobreentender, digamos, como que hobbies en ese momento específico particular que ustedes me está hablando,
como casi que cero, siendo muy sincero. Sí, Salías tuviste, con claro, amigos bastante pocas, tuviste realmente. que privarte de muchos tiempos de recreación. Sí, Ahora, durante este periodo de, sobre todo los estudios, eran momentos complicados, a veces los que tenías que pasar y reducir tus tiempos para optimizar la producción que tenías. ¿Hubo alguna persona, algún docente, algún compañero, algún familiar que marcó tu camino durante todo este espacio de estudio? sí, claro. De hecho, me viene a la mente como tres personas específicas. Primeramente, digamos, ahí siempre hago bastante énfasis en eso. Claramente todo, gracias a Dios, ¿verdad? Hablando ya de personas, digamos, que me ayudaron de manera expresa, es mi madre con la constancia de continuar con los estudios en medio de las dificultades, con ayudas, una que otra comunidad preparada o detallitos como ese que son bastante valiosos. Y de hecho tengo en mente un profesor en particular que intenté encontrar el nombre, pero no lo llegué como a tener listo para ese momento, que es una persona que me recuerdo que él parece que me da la sensación que se desvelaba por intentar realmente formar estudiantes, o sea, antes de simplemente impartir conocimiento, realmente formar en la madurez y la capacitación de la persona en el ámbito profesional a futuro. Realmente esa persona, si encuentro el nombre, se lo digo, pero realmente me siento muy agradecido con ese profesor. Bueno, los docentes es una parte integral de nuestra institución. Obviamente, son quienes te van a formar para este camino profesional. Y bueno, hablemos del camino profesional. Ya pasó el tiempo, Ujú. estudiaste, hubieron sacrificios, te graduaste, de hecho, en la última graduación, ¿cierto? En mayo. Sí, Pero, ¿cómo cambió tu vida después de graduarte? No solo en lo personal, sino también en lo profesional. sí. Bueno, diría que en el sentido profesional, respondiendo primero esta área y luego lo personal, ¿verdad? Considero, digamos, que realmente fue muy valioso y muy clave, sobre todo en el sentido, digamos, de, me gusta más decirlo como, digamos, como una estrategia como psicológica para poder entrar en el lugar que ahora estoy. Gracias a Dios, diciendo de manera muy general, yo ahora actualmente estoy trabajando en los tribunales de justicia, en el área de administración y dando soporte a los juzgados de vez en cuando, estando aprendiendo con ellos, ¿verdad? ¿En cuál zona? En Liberia, So- Guanacaste. entendido, claro. Sí, y básicamente, digamos, yo diría que el técnico formó parte de eso en el sentido que claramente, digamos, hay una gran diferencia, un gran contraste en simplemente presentarse como lo típico de la persona que quiere aprender de todo, que quiere ir con toda la actitud, que de hecho, obviamente es importante, pero es tan tradicional, digamos, que obviamente se entiende que un jefe ya puede ir con el chip, que tal vez sea cierto o no, pero ya ir con un técnico, ya ir tal vez ir aportando herramientas gratuitas antes de haber entrado y ya haber formulado toda la estrategia de tal vez ese convencimiento de darse cuenta, esta persona que tienen aquí puede ser valiosa para ustedes y que ellos también te perciban de esa manera. Yo lo considero en ese sentido importante el técnico. Bueno, hablas de varias convicciones, ¿cierto? La parte de estudio, la parte espiritual, que por supuesto es un pilar importantísimo para vos, la parte familiar, tus convicciones personales. ¿Y qué representa para vos haber conseguido un empleo después de tanto esfuerzo? Ojo, en lo que estudiaste, ¿cierto? Porque antes mencionas, bueno, estabas en otro empleo, realizabas otros tipos de funciones, pero acá estás hacia el tema de cumplir tus sueños. ¿Cómo te sientes después de haber recorrido este camino con tanto esfuerzo? Sí, claro, más bien me gusta mucho el tipo de pregunta porque, o sea, en el sentido, digamos, del eslogan, digamos, claramente la universidad, digamos, del motor de tus sueños, porque claramente en el primer trabajo que tuve, como dije, digamos, agente de rampa, moviendo el montón de maletas, esto, lo otro y todo físico, o sea, nada administrativo, entonces alguien está como, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Luego ahí fue creciendo esto y lo otro, ¿verdad? Pero sinceramente, digamos, actualmente donde ahora yo estoy trabajando, y lo digo con todo agradecimiento y no porque tal vez después mi jefe, otra persona lo pueda estar viendo. Sinceramente estoy trabajando en el lugar donde más me gustaría trabajar, en el Poder Judicial. ¿Por qué? Tanto en el sentido que es público, estoy haciendo tareas administrativas y que también pueden tener bastante impacto también personalmente, o ese es de corazón lo que yo desearía, que en el Poder Judicial es donde sería ver uno de los lugares de mayor integridad a nivel país en todo lo que se haga. O eso es mi deseo o la forma honrada en la cual yo quiero proseguir. Bueno, es un excelente deseo el que tienes, es muy loable. Sin embargo, ya hemos hablado acerca del crecimiento personal que ha habido hasta este momento. ¿Y hay algo que hoy puedas hacer, decir o sentir que antes tal vez César no creía posible? Ujú. Es interesante la pregunta porque voy a ponerla tal vez como de los dos lados. En un sentido, sí, no. Bueno, primero digamos como que no, en el sentido digamos que tal vez tanto antes o después del técnico,
ya me sentía, digamos, gracias a Dios, confiado en él. Entonces realmente me sentía muy determinada, digamos, a proseguir independientemente de las situaciones A malas y continuar tus emocionales, planes. sí, que pagan Claro. las personas, ¿verdad? Y sí, en el sentido, digamos, que tal vez yo sí he notado, digamos, cierto cambio de perspectiva, digamos, de cómo ver las carreras universitarias, como verlas más como herramientas, verlo como algo más estratégico, digamos, porque en cierto sentido es como muy normal pensar como que tú vas a llegar a un cierto nivel o un momento donde las personas sean muy tituladas. Entonces, como verlo como más como un extra o algo como una ventaja, digamos, que saberle cómo aprovechar, tal vez como por ese lado, digamos. Tal vez en palabras más sencillas, de la manera en como usa el técnico. Una estrategia para sacar ventaja, para intentar estar en un lugar. Obviamente todo con una transparencia y una intención muy clara con todo lo que he dicho a las personas. Bueno, César, estamos totalmente seguros que, y sobre la historia, por supuesto que nos cuentas, ha habido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas cosas que tal vez no ibas a saber que iban a suceder hasta que llegaras a este punto. Y por supuesto, a partir de ahora es solo crecimiento en el tema profesional. Sí, claro. Si tuvieras esa oportunidad de decirle a tu yo del pasado, antes de empezar a cursar tu técnico, ¿qué le dirías? Sí, primero creo que le diría, bueno, eso ya sería todo un tema, ¿verdad? Que debería de reflexionar o considerar si o empezar o el técnico o directamente irte de una vez con la carrera, ¿verdad? Obviamente ahí ya estaría la discusión de las ventajas y desventajas de cada uno de los dos, ¿verdad? Lo veo muy, como mucho a ser muy inteligente en la decisión. Yo considero que para mi contexto particular y con lo poco que he mencionado, más otros datos que no al tiempo, ¿verdad? Un técnico fue lo más adecuado para mí en específico, ¿verdad? Y por otro lado, creo que le diría esto tanto a ese César del pasado como cualquier estudiante, digamos, ser muy inteligente en el sentido de cómo aprovechar el conocimiento que te están dando en el largo plazo, ¿verdad? Porque obviamente, aunque tengas el mejor tutor de todo el mundo, digamos, la persona más puntual, inteligente para darte la información, si no conoces una forma de mantenerlo al tiempo como a manera de hábitos, objetivos o algo parecido, realmente esa información se cae. Un ejemplo muy sencillo, sin quitar mucho tiempo, digamos, es que había una cierta clase donde nos enseñaron un método de 5 pasos para hacer compras inteligentes. Ok, de un lado está el estudiante que, ok, aprendí eso, me sirve mucho, lo voy a usar tal vez una vez para allá al trabajo o se me termina olvidando a otra persona que diga, ok, tengo este hábito, antes de hacer una compra, voy a implementar, digamos, los pasos y entonces, por ende, me puedo ahorrar bastante por hacer una mala elección. Un ejemplo muy preciso de cómo llevar el conocimiento a la práctica y eso aplicado a un año de formación, 4 años, es una persona muy lista, inteligente y provechosa con la información. Súper. Lo que hablamos, el conocimiento práctico, y es realmente importante. Ahora, y a manera de ir cerrando un poquito esta conversación, que ha sido muy interesante, Sí, cuéntame, César, ¿por qué crees que tu historia, y te lo pregunto antes de terminar la pregunta, ¿qué edad tienes, César? a 20 años 20 años. actualmente. Bien, tomaste o comenzaste a estudiar ese técnico apenas saliendo del cole. Sí, tal vez 17, 18 años, bastante joven. ¿Y por qué crees que tu historia puede inspirar a otros que están dudando o que están afrontando por cosas similares a vos? Sí, de hecho, incluso viendo un tanto más a la cámara, digamos, yo lo diría en el sentido de los paralelos, o sea, viéndolo de esta forma. Una persona que está dudosa en cuanto a cómo me puede aprovechar el estudio en mi vida, que también al mismo tiempo, digamos, no está seguro de la decisión, ¿verdad? Que al mismo tiempo lo mandaron, entre comillas, como a estudiar y luego en el camino, digamos, se dio cuenta, digamos, como el provecho. Yo lo que digo, digamos, como esa sensación de incertidumbre, digamos, de que si vale la pena, no vale la pena, ver el estudio como una herramienta o que no me importa el estudio, que yo voy a emprender, voy a hacer ahí lo que yo quiera, ¿verdad? Pero eso, digamos, en ese sentido, digamos, yo creo que esa sensación de duda de la elección o algo parecido es algo que comparten muchas personas. Y al fin de cuentas, en el sentido del técnico, digamos, eso sí valió mucho la pena porque un técnico, digamos, es un año, no es tan caro, no es tanto tiempo, es de la noche en línea y demás cosas. Entonces realmente fue muy útil en ese sentido. Y yo creo que para muchas personas que están delante de esa decisión o que les cuesta estudiar o que tienen hasta 50, 50 y tantos años y dicen, ah, ¿para qué voy a estudiar a esa edad, verdad? En ese sentido se pueden dar la oportunidad y luego quién sabe si termina siendo más grande de lo que piensan, como yo ahora actualmente lo estoy disfrutando sinceramente en su misericordia y aún sigo progresando. ¿Qué mensaje final darías hacia las personas que no han decidido todavía en emprender ese camino?
Mm, Mi consejo, bueno, en mi caso desde una perspectiva cristiana, orar a Dios, tomar en cuenta lo que dice las escrituras, tomar en hacer las cosas o la decisión lo más inteligente y objetiva posible, siempre entendiendo que lo más inteligente es según el contexto de la persona, analizar las oportunidades que se te están dando y luego decidir con inteligencia y determinación, estando dispuesto a hacer la inversión necesaria para que esto sea útil en el largo plazo, digamos. Eso es lo que yo diría. Simplemente tal vez no es como un mensaje más emocional de cierre, sino es como un poco más estratégico, digamos, ser serio, digamos, con las cosas y realmente tomar una decisión inteligente en cuanto a estas oportunidades que se dan en la vida. Todo gracias a Dios. Excelente, César. Y en primer lugar, agradecerte por Sí, haberte hecho presente con nosotros. Sabemos que te vienes desplazando igual desde Liberia hasta a la sí. sede occidente que estamos por acá. Y por supuesto, esperamos que este mensaje vaya a llegar a muchísimas personas. En primer lugar, darte gracias. No, muchas gracias. Ojalá de corazón desearía, digamos, que esto pueda poner a reflexionar un poco a alguna persona, que sea bendición de bien, tal cual como lo dije que cierre. Y también muy agradecido por el privilegio de estar arrancando este podcast con mi persona y que, bueno, le doy toda la gloria a Dios, sinceramente, por esas oportunidades. Y muchas gracias a todos ustedes que se han hecho presentes también en la visualización de este primer episodio. Definitivamente sabemos que las historias como la de César y por supuesto de otros estudiantes que estarán o estarán ustedes conociendo más adelante, los inspirarán a, por supuesto, no soltar sus sueños y hacer que la Universidad de San José pueda ser parte del motor de sus sueños. Esperamos, por supuesto, que se encuentren para nuestro próximo episodio y manténganse atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias.